Dios te bendiga grandemente a usted que nos está viendo en este momento. En este día nosotros queremos salir de la línea que seguimos de transmisión en vivo y tenemos a un hombre que Dios ha cambiado, que Dios ha transformado. Hemos visto el cambio que Dios ha hecho en su vida y tiene un testimonio grande que contar. Así que en este día vamos a entrevistar, vamos a hablar con este hombre que hemos visto que Dios se ha glorificado en su vida de manera grande y poderosa. En este lugar tenemos a nuestro hermano, él dará su nombre. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa oportunidad que Dios nos ha entregado. Mi nombre es Héctor Jiménez, Héctor Antonio Jiménez. Para los que no me conocen y para los que me conocen, estamos acá en este programa. Le doy gracias, varón, por la oportunidad que nos ha dado y por tenerme aquí después de hace mucho tiempo que siempre me ha estado diciendo, hey, ¿cuándo vas para allá? Yo digo, varón, no estoy listo para ir, no estoy listo. En realidad, pues se llegó el momento y donde Dios ha hablado a mi corazón y me ha dicho, es momento que conozcan lo que yo he hecho en ti. Es momento de que la gente que no te conoce, porque no le puedo contar el testimonio a quien me ha visto en esas condiciones, porque no sería de gran emoción. Entonces el testimonio va directamente para aquellas personas que no me conocen y que cuando por X razones el video llegue a tu mano, que sea de bastante edificación este video. Amén. Así es, mi hermano. Yo tengo unos videos que hago de testimonio, que el Señor me ministró a hacerlo. Y es una serie de testimonios con el tema, el encabezado de quién eres. Quién eras sin Jesús y ahora quién eres ya teniendo a Jesús. Y antes de que la persona, quizás hay muchas personas que no te conocen y hay muchas personas en República Dominicana que te van a ver, que te van a conocer. Entonces, ¿de dónde eres? ¿De dónde tú eres? ¿Dónde nace tu crianza? ¿Cómo fue? Háblanos un poco de eso para que la gente te vaya conociendo antes de entrar a lo que Dios ha hecho en tu vida. Bueno, nuevamente pues yo nací el 5 de marzo del 97 allá en El Salvador, en San Salvador, y de allí me llevaron a crecerme a otro, no sé cómo le digan allá en República Dominicana, pero allá le decimos otro departamento, pero Allá le dicen un pueblecito, a a otro otro pueblo. pueblecito, entonces fuera de allá de la ciudad, donde me crecí allá. Hasta la edad de 16 años pude estar en El Salvador y me crecí en manos de una tía, hermana de mi padre. Entonces, me crecí allá con ella, fuera de la ciudad. Me crecí sin mamá, sin padre, se podrá decir, porque mi papá, pues en ese entonces, él decidió viajar hacia aquí para poder darme una mejor vida. Entonces en ese momento que fui separado de mi madre, no sé, bueno, sí sé las razones por la cual, porque Dios permitió que eso sucediera, el por cual tal vez no estuviera aquí para contarlo, ¿me entiendes? Amén. Tus padres o con la persona que tú te criaste, ¿te encaminaron en el evangelio, te llevaron a la iglesia o qué nos puedes contar de eso? Bueno, es algo tan importante, algo que yo en ningún momento me esperaba eso, amado hermano. Fue algo tan impactante en mi vida desde pequeño, porque yo jamás pensaba estar a estas alturas donde estoy. Jamás me pensaba de que la tía con la que yo estaba, ella iba a aceptar un día a Jesucristo como su único salvador. Jesucristo le tocó la puerta de la casa y ella lo dejó entrar, varón, por el cual allí es donde empieza toda aquella marca. Cuando Dios, se podrá decir que a mí cuando Jesucristo puso la sangre sobre mí, marcándome que yo iba a ser un miembro, una persona por la cual iba a transmitir este mensaje a muchas personas. Entonces él tocó a mi tía y empezó a inducirme, crecí en el evangelio. Ok, una pregunta. Varón, ¿recuerda algunos cultos? ¿O recuerda esos momentos cuando tu tía te llevaba a la iglesia? Un culto que tú hoy recuerdas y dices, me acuerdo de ese culto que Dios se glorificaba,
o qué experiencia tú tienes de esos momentos cuando tu tía te llevaba a la iglesia? Oh, wow, ¿Qué recuerdo tienes? tengo unos recuerdos tan hermosos que uno de ellos era de que no quería ir yo al culto, pero me decían, tú te alistas porque te alistas. Ahora, la historia que yo tengo es gracias a esa señora. Porque a mí me gustaba vestirme así, pero no me gustaba que me hicieran bullying y me dijeran, hey, mira, ahí viene el pastorcito de allá, y eso a mí me podía enojar. Entonces, cuando yo iba a esa iglesia, yo me acuerdo aquel día que una persona que visitaba muchos países de El Salvador, sabe 7 idiomas, y a mí me gustaba la manera en que él predicaba la palabra, y yo me le quedaba viendo. Me acuerdo cómo él administraba, cómo el Espíritu Santo caía sobre el pueblo de Dios y empezaban a brincar. Yo decía, ¿qué es eso? Y venían unos otros niños y me decían a mí, porque eso suele pasar, y me decían, quítate ahí porque esa está endemoniada, te va a pasar el demonio. Y yo salía de la puerta y no quería entrar más a la iglesia. Entonces, pero lo más lindo que Dios hacía, varón, era aquello que yo sentía, que yo me veía un día parado en el púlpito, parado allí en ese altar, y yo siempre le decía a Dios, yo quiero ser como Él, ¿por qué no me das de eso que Él tiene? Y a mí siempre me gustó lo que se trata de predicaciones. Eso me acuerdo, esos hermosos momentos. Y ahora estando con esta tía, se llama Telma Jiménez, ahora estando yo con ella, le platico, nos ponemos a platicar, wow, cómo cambiaron las cosas. Quien no quería nada con Dios era yo por mi rebeldía. Pero sin embargo, usted a jalón de oreja me llevaba para la iglesia, varón. No, no, es una bendición. O sea que ahora me imagino que cuando tú hablas con ella, tú le agradeces a ella ese esfuerzo que ella hizo, ¿verdad? Claro, le agradezco primeramente que todo a mi Dios, a mi Padre Celestial, que wow, tocó ese corazón y ella todavía sigue en el Evangelio, y por el cual yo, cuando yo he estado en momentos malos, varón, ella se me ha metido en sueños, y ahora yo le pregunté, tuve la curiosidad de preguntarle, mamá, ¿y usted cuando usted sabía que yo estaba en el mal camino, usted oraba por mí? Yo nunca he dejado de orar por ti. Pues entonces Dios me mostró en un sueño que usted estaba orando por mí, por el cual a mí no me ha pasado nada, porque la oración suya siempre estaba en el reino de los cielos. Amén. Es importante que, bueno, hay muchas madres que oran por sus hijos cuando sus hijos están en un camino desviado. O sea que es importante que los padres oren por sus hijos. Varón, a los 16 años me contaste que fuiste creciendo. ¿Qué tú estabas haciendo a los 16 años? ¿Qué pasó en tu vida en esa etapa o en esa edad? Bueno, desde que yo toda mi vida en El Salvador empecé a desobedecer a esta madre de crianza, a desobedecer de una total manera que yo no quería ni saber nada de estar viviendo en la casa, porque mi papá regresó a El Salvador y se fue del todo. Entonces, basado a mi rebeldía, yo me empezaba a descarriar totalmente, empezaba a tomar alcohol, mi papá me lo permitía, empezaba a hacer cosas que no debería haber hecho. Entonces, por el cual yo en mi mente, yo lo hice con una sola razón, porque dije yo, si yo me voy a meter a andar de loco aquí en la calle, es porque quiero que el día de mañana pues ya desaparezca mi vida. Es por la vida que yo estaba llevando con mi padre, porque cuando mi padre llegó allá, él pues a lo mejor tal vez no tenía él todo el tiempo anduvo solo, entonces no supo cómo criar a un hijo, pero sí supo tener la responsabilidad de mandar dinero para mi sustento, para mi comida. Está bien. Ok, entonces haciendo una cronología, una línea, tú me dijiste que iniciaste con tu tía que te llevaba a la iglesia y después llegó un tiempo en donde tú te apartaste, me imagino. Entonces, ¿a qué edad ya tú dejaste de ir a la iglesia con tu tía? Bueno, yo a la edad de 10 años ya no quería ir a la iglesia. A la edad de 10 años ya no quería caminar con ella a la iglesia, ya me descarriaba, me iba para otro lado, ya no le hacía caso. A esa edad me empecé a apartar. Y más cuando mi padre llegó, menos iba a la iglesia. Ya mi vida era totalmente diferente con él. Amén, está bien. ¿Recuerda usted de la cosa que tú hacías en esa edad, a ese tiempo? De la cosa que tu tía no te enseñó, pero tú empezaste a practicar, me imagino, porque tú te juntaste con personas que no sumaban a tu vida.
¿Recuerdas las cosas que tú hacías? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Las cosas que hacía cuando me alejé de casa de mi tía, pues eran totalmente contrarias a lo que ella me había instruido, y empecé a probar eso y me empezó a gustar, varón. Me empezó a gustar a ver mujeres, a estar metiéndome alcohol y a fumar cigarro y todo ese tipo de cosas a mi temprana edad. Entonces, todo eso fue desde los 12 años a los 15. Entonces, todo eso hacía un montón de cosas que no debía haber estado haciendo, pero eso pasaba cuando mi papá no estaba, y a veces pasaban cuando mi papá estaba ahí. Sin embargo, pues él permitía cierta libertad. Bueno, en su totalidad tenía libertad, varón. Es como que usted suelte, digamos, un caballo al potrero y corra a todo lo que da suelto, ¿me entiende? Entonces eso es lo que pasaba cuando vivía yo con mi papá. O sea que con tu tía tú tenías un poquito más de restricción porque te llevaba a la iglesia. Entonces ya cuando llega tu papá, que te muda con él, es ahí en donde ya tu vida cambia, toma un giro. Sí, claro, cambia en su totalidad, por la cual ella me dijo, me acuerdo que con lágrimas en sus ojos me dijo, ¿estás seguro que te quieres ir con tu papá? Sí, pues yo emocionado que no miraba a mi padre desde hace mucho tiempo, y dije yo, vamos a ver qué eso se trata. Pero las cosas cambiaron, él se casó y pasaron un múltiple de cosas, por la cual yo en mi mente decía, pues no, pues si yo me siento mal de esta manera, a lo mejor él no supo cómo tratar en ese momento, no supo cómo tener el papel del verdadero así padre. Pero yo lo entiendo, porque en realidad pues a lo mejor él, él pues fue criado de una manera y él quiso inculcar lo mismo que él tuvo, ¿me entiendes? Entonces, pero en ese momento yo no entendía nada más, lo que sin embargo yo me ponía rebelde en contra de él, y llegó el momento de que se me presentó la oportunidad de emigrar para acá, y mi tía me lo dijo, hey, mira que hay una oportunidad para que te vayas para Estados Unidos. Y yo le respondí, ¿cuándo yo voy a tocar tierra americana? Yo nunca voy a ir allá. Por eso nunca ya se llegó, me dice. Estoy hablando en serio. Vete para la escuela y vienes a la casa. Y ese día ella me atendió como un rey. Y yo me sentí raro porque eso no pasaba a menudo. Entonces ella misma me dijo, sentate, me puso el plato de comida y una taza de café. Comí bien sabroso allí, delicioso como nunca antes. Me levanté, no te preocupes, yo lavo los platos y todo eso. Y yo me quedé, ¿por qué ese cambio? Entonces ella inmediatamente me preguntó si te vas para Estados Unidos. ¿Usted cree que con lo que yo ando haciendo, le dije yo aquí, la vida que yo estoy llevando, que todo el mundo me quiere matar en todo lugar, que yo me paro, que yo no puedo viajar a una colonia porque me están matando, no puedo venir a esta otra colonia de aquí arriba porque me quieren matar también, o me están golpeando de cada rato, cree que me quiero quedar aquí? Entonces ella me dijo, pues alístate porque a tal fecha te vas. Entonces empezó la historia de mi vida acá, para este lado. Amén, ok. ¿A qué edad decide venir a Estados Unidos? Eh, yo tenía 15 años, ya me faltaban 2 semanas para cumplir 16. Entonces ella me lo dijo un día, salí un 7 de marzo de allá, de El Salvador. Yo cumplí año el 5 y salí el 7 de marzo. Empecé a salir de allá, tomé un carro, me fueron a recoger. Y venimos de bus en bus en bus, taxi, bus, hasta que llegamos a México. En México todo el viaje fue un éxito. Fue tan exitoso de que cuando llegamos a Monterrey, a México, nos hospedamos ahí una semana, y luego nos cruzaron para este lado. Después de que nos cruzaron, ya andábamos tan cansados de que no dormíamos bien, de que no pasó absolutamente nada malo en el camino, porque no me puedo quejar. Fue Dios yendo enfrente de nosotros, y Dios sabe por qué hace las cosas. La idea era no pasar por migración, pero Dios permitió que nosotros cayéramos en un sueño profundo. Y lo único que yo me acuerdo es que yo me desperté, varón, y miré unos perros alrededor mío. Dije, hoy sí me comieron los lobos. Pero no, y veo unos radios sonando por un lado, un montón de Policía. personas de migración. Entonces nos subieron a la troca,
metieron a unos lugares ahí, a hacer firmar papeles, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué vienes aquí? ¿Por qué no te quedas en tu país? Me llevaron a una casa hogar. En la casa hogar viví tantas experiencias en, en las cosas de Dios, varón. Miré tantas cosas que tras medio de mí Dios se manifestaba de una manera tan hermosa. Yo me empezaba a someter, leía la Biblia de una manera extraordinaria, varón. Obedecía todo aquello que yo sentía. Llegó una vez que el de las que me cuidaba llegó con unos ojos tan inflamados, varón. Inflamados, y aquella desesperación mía de decirle que yo quería orar por ella, porque allá adentro le enseñan a uno el camino de Dios. Porque uno es menor y lo llevan a la iglesia, lo llevan al parque y todo, no está encerrado en eso. O sea que mi viaje fue un éxito total. El llegar aquí, no sufrí, no pasé por desierto, no pasé por nada, no pasé hambre por la misericordia de Dios. Hay gente que, varón, mueren en el desierto, varón. Es algo que tan feo, varón, difícil, varón, más para la familia. Yo no pasé eso. Después de la casa hogar, varón, me salí, varón, con un privilegio en mi vida que yo jamás pensé. Salí con abogados de a gratis que me ayudaron con los casos de migración. Llegué acá en la casa de mis tíos. Cuando llegué a la casa de mis tíos, todo el primer año fue hermoso, varón, porque me sometía. Pero el problema fue cuando comencé a conocer amistades. El problema fue cuando empecé a conocer amistades dentro de la high school, dentro de la escuela. Empecé a conocer amistades que me dieron ciertas sustancias para yo consumir. Y me empezó a gustar porque se sentía muy hermoso. Se sentía muy, 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 muy complaciente. Se sentía todo eso. En la mente mía dije, no, pues esto es lo que me gusta. Se siente lindo, se siente bello, se siente la mejor experiencia que mi cuerpo según había probado. Pero la mejor experiencia es el camino de Dios, ¿verdad? Ok. Llegaste aquí. ¿Qué edad tenía más o menos? A los 16. Yo salí a los 2 días después de cumplir 16 años. Yo en un mes llegué aquí a Estados Unidos. Ok. Ya me contaste la travesía, llegaste a la casa hogar, como le dice, donde ponen a todas las personas menores, imagino, claro, que correcto. vienen de otros países para ver qué se puede hacer con ellos. Sí. Llegaste, entonces te trasladaron para donde tu tío, tu tía, tu familia, Sí, un digamos. tío mío. A los 1 año, cuando tuviste 1 año, todo bien, todo normal, porque el muchachito se sometía. Me sometía y todo eso, varón. Llegó en el momento, varón, que me empecé a descargar de una manera que no le hacía caso por mi rebeldía. Y yo decía, bueno, ¿esto por qué se meten conmigo? Si yo, ¿qué he hecho? Yo quiero ser libre. Empezaba a probar la libertad, a probar digamos, los beneficios, según uno, los beneficios que la calle me daba. Y empecé a someterme de una manera tan mal, varón, que yo no podía. Yo tenía un vendaje en mis ojos, varón, que empecé a someterme a la droga, varón, a meterme a cosas y a meterme y a profundizarme en ese camino, que cuando acordé ya no estaba hasta el cuello, sino que estaba hasta las cejas, varón. Con tanto problema. Tras medio iba pasando el tiempo, varón, yo me iba metiendo cosas en la cabeza, iba mezclando lo de allá del Salvador con lo de aquí. Y acuérdese que cuando uno llega acá, la vida totalmente cambia, da un giro inmenso, varón. Ya no son las mismas cosas de allá, ya todo tiene que ser diferente acá, varón. Y entonces, sin embargo, uno no se somete a las reglas. Y yo, sin embargo, a mí me metieron mis propios tíos. Me hicieron que el policía llegara a la casa porque era tan desobediente que le llevaba problemas a ellos a la casa. Porque en la escuela me quería meter a problemas, me peleaba con todos los muchachos y llegaban a buscarme la riña de muchachos, un montón de americanos a quererme sacar de la casa. Fue que una vez la tía mía
ya falleció, en paz descanse. Ella llamó al sheriff y desde ahí empezó todo mi récord malo. Empecé a agarrar más odio, me dijeron no te pongas arito, me empecé a poner arito y llegué con 2 aritos en la casa, desobedeciendo todo aquello, pero todo ¿por qué? Porque se habían influido demonios dentro de mi cabeza. Empezaba todo lo que me decían, varón, me lo empezaba a tomar personal y empezaba a meterme todo aquello en la cabeza. Cuando fue el primer problema que yo ocasioné aquí, fue cuando me empecé a cortar mis brazos, varón, que traigo acá como creo que unas 30 cortadas, varón. Enseña solo a la cámara, ve. Traigo como 30 cortadas, varón, y traigo mis piernas, están todas totalmente cortadas porque el mismo enemigo hizo meterme en una depresión, un espíritu de depresión, atándome, varón, de una manera que no tenía idea. Y yo me preguntaba cuando era el Día de las Madres, ¿por qué yo no podía tener una madre ahí que me abrazara, me diera ese abrazo, sentir ese amor de madre? Llamaba a mi madre y mi madre le decía yo, mamá te amo, y ella, ok. Es un ok frío, varón, que me destartalaba por dentro. Le hablaba a mi padre, pues yo no tenía mucho que mal hablar de él, porque en realidad él hizo un papel que yo en mi cabeza pensé que era lo malo, pero en realidad él emigró para acá, se estabilizó acá, y mientras él estuvo acá siempre estuvo mandando para mi sustento, para mi comida. Entonces las cosas cambiaron cuando llegó allá y todo, pasaron malas cosas, varón, que por el respeto a mi padre no las voy a decir, pero sí pasaron cosas que a un niño no se le dicen, a un muchacho, a un joven no se le dice, porque en realidad cuando tú le dices una palabra que a tu hijo que es un tonto, eso lo marca para siempre, porque las palabras duelen más. Dice que la palabra es más cortante que una espada de doble filo, varón, y cuando se habla de eso es cuando tú le dices algo a tu hijo o le das un grito, eso hiere por dentro a esa persona, porque a mí me pasó cuando yo llegué acá a Estados Unidos, empezaba a desobedecer y mi rebeldía, mi drogadicción, aquella cosa que me sustancia tras sustancia, varón, yo empezaba a sentir que yo odiaba al mundo entero, aquel odio, varón, y entonces empecé a trabajar en un lugar McDonald's, conocí una muchacha y más todavía el desorden, varón, empecé a tomar más, varón, y empezaba a salirse de control toda la situación, y mi tío se sentaba conmigo y me decía, mira muchacho, no hagas esas cosas, haz caso que te vas a hacer ciudadano pronto, y si no esta mujer no va a firmar por ti. Y yo decía, a mí qué me importa la ciudadanía, yo no quiero eso, yo quiero ser libre, quiero, a lo cumplir los 18 años me voy de aquí. Entonces mi tío me decía, ya tienes el seguro, ya estás bien, ahora ve a sacar la licencia, yo por el cual no la saqué, varón, y todo aquello que salió de esa boca de ese señor se fue cumpliendo tras medio. Él me lo decía como que era una profecía que venía, y él miraba venir todo eso, pero yo no lo miraba venir. Yo lo miraba, yo voy a disfrutar mi vida, voy a hacer lo que se me pegue la gana. Y cuando mi tío una vez se cansó y me habló con una mala palabra, y yo escuché también que la misma gente, mi familia, empezaba a murmurar de mí, y eso, la mentira que el diablo te mete, varón, en tu cabeza. Ahora los jóvenes en día están con esas cosas, varón, en la cabeza, que mi mamá no me quiere, que mi papá no me quiere, que mi hermano ni mis tías me quieren. No, si te quieren, lo que pasa es que la desobediencia tuya va a llevar a cabo, te va a llevar hasta el borde de la muerte. Entonces yo empecé a meterme esa cosa en la cabeza, varón, y a decir, nadie me quiere. Y allá en aquel cuarto, varón, donde yo estaba solo, yo tenía ahí un presto barba, varón, y los quebré y saqué una cuchilla, varón, y dije yo, si entonces, Señor, si ya a mí nadie me quiere, si yo soy el más deshecho, si yo soy lo más despreciado de mi familia, yo así lo miraba, porque el diablo había mandado demonios a apoderarse de mi cabeza, varón. Y dije yo, entonces, ¿para qué me tienes aquí? ¿Por qué yo quiero estar aquí? Sin embargo, me sentía tan inútil, tan despreciado, varón, por la misma familia, por mis amistades, que yo no servía para nada, varón, y que lo que yo quería hacer era no quitarme la vida en ese momento, pero sí quería hacerme daño a mí mismo y sentir dolor conmigo mismo, porque me sentía el culpable de los problemas de los demás. Entonces arranqué esa guilec y empecé a cortarme los brazos, varón. Y yo le mando eso
a la muchacha, mira, ¿sabes qué? Yo no quiero causarte problemas. Y me tomé una foto y esa muchacha ya asustada, lo que Dios hizo fue que tras medio de esa muchacha hicieron que abrieran ese cuarto, porque no sé qué hubiera pasado, varón. Abrieron ese cuarto, inmediatamente llegó la ambulancia, me encerraron 2 semanas en un lugar donde rehabilitarse uno, varón. Me empezaron a dar pastillas, varón, a dar cosas para que me calmara los nervios, pero yo sentía que eso me enloquecía más, varón. Me empezaba a cortar las piernas, varón. Traigo cicatrices en lo que es la pierna de toda esa depresión inmensa que cae, varón. Porque a veces con una palabra que te diga, alguien te diga, te comienza a sentir tan mal, varón, tan mal que uno se siente desechado, varón, pero no es así, porque en realidad, varón, no es lo que uno está pensando en ese momento, simplemente lo que los padres, ahora que yo soy padre, varón, yo entiendo el por qué me dicen las cosas, yo entiendo el por qué me decían, mira, no hagas esto, no vayas acá, eso te va a hacer daño. Y ahora yo entiendo, varón, pero tampoco yo podía entender, varón, por qué razón, por qué me lo decían de esa manera. A lo mejor tal vez porque el enemigo me tenía con una venda, como unas 7 vendas en los ojos, varón, que no las podía quitar, varón. Fui a la iglesia, varón, y allá en la iglesia, varón, yo sentí un odio total, varón, que cuando el pastor me dijo la sangre de Cristo tiene poder, me acuerdo que mi mirada se oscureció de una manera, varón, en su totalidad, varón. Hicieron la liberación y después de estando la liberación, varón, se tuvieron como 4 o 3 horas ahí, varón. Me renové un poco, volví al camino de Dios y luego me volví a alejar, varón, porque la palabra dice, el demonio es expulsado de ti, pero cuando él anda por lugares áridos y secos, y cuando él vuelve a casa la encuentra limpia y organizada. Y es lo que pasó. Cuando él regresó a mí, él trajo 7 demonios más a mi vida, y entonces mi estado postrero fue empeorando cada vez y cada vez más, porque yo empezaba, varón, a estar desordenando mi vida y estar jugando con Dios, a estar diciendo, hoy soy cristiano, mañana no lo soy, hoy soy cristiano. Mira hasta dónde llegaba, varón, el enemigo. Yo llegaba a la iglesia, varón, de la iglesia ese mismo domingo me iba a tomar, varón, y luego el siguiente domingo volví a estar en la iglesia, varón. Entonces yo estaba con ese soy y no soy. Entonces, varón, pasaron el tiempo, varón, entre más demonios metía, empezaban a meterse más y más. Entonces póngale que salió una vez, la segunda vez, ¿cuántos demonios no me tenían atado, varón? Y empecé yo a someterme más, a conocer más amistades en las calles, en los trabajos. Yo iba a mis trabajos, varón, y todo eso, el daño que yo me hice en mis brazos, varón, eso empezó a ocasionar más cosas y más problemas, varón. Tuve un accidente allí, varón, que Dios, gracias a mi Padre Celestial, estoy vivo, varón. Pero después de ese accidente, varón, empecé más todavía, varón. En vez de componer la vida que llevaba loca, varón, empezaba a someterme más a más problemas y a más problemas y a más problemas, varón. Y todo el tiempo ahí, varón. Y llegó el momento siempre que aquel pensamiento suicida en mi cabeza, varón, diciendo yo, no, yo para qué vivo, yo no sirvo para nada. Pero cuando Jesucristo ha marcado mi vida, varón, yo no sabía por el qué pasaban cosas y yo no podía morir, varón. Pero en mi cabeza estaba el pensamiento suicida, varón, que yo no quería saber nada ya, ni de mi familia, ni de mi padre, ni de mi madre, ni de nadie, varón. No quería saber absolutamente lo que es nada. Y en la vida actual, varón, hay personas que están así como yo pasé, varón. Hay personas que están pasando mal momento, así como las que yo pasé, varón. Y espero que hay personas que se identifiquen, varón, que hay momentos, en este momento, varón, la persona que tiene el celular en la mano, varón, se ha estado sintiendo como la peor basura del mundo, varón, porque a alguien le inculcó ese pensamiento, el enemigo en lo espiritual, varón. Eso son batallas grandes y empiezan a salir demonios y lo empiezan a hacer sentir más mal todavía, se empiezan a creer más todavía eso, varón. Y así como yo me lo sentía, varón. Y fue pasando el tiempo, varón, que llegó el momento, varón, que cumplí mis 18 años, varón. Me casé, no me casé, me junté con una muchacha, que esa muchacha, pues Dios sabe por cuál la puso en mi camino. Entonces ella de 27 años
Y yo de 18, varón, cumpliendo los 18, me fui a vivir con ella, que yo andaba tan drogado que yo no me acuerdo. Yo el siguiente día me amanezco en la casa de ella y yo digo, ¿dónde yo estoy? Porque ya se me había pasado la reacción de la sustancia, el alcohol. Y yo veo una notita y me dice, gracias mi amor por haberte venido conmigo. Y yo ¿quién es esta? Entonces comienzo a ver eso y cuando ella llega, varón, empecé a recordar, ya estoy aquí, ya tengo toda mi ropa, no hay reversa atrás, me quedo ahí. Me quedé ahí por 2 años, varón. Y gracias a esa persona, varón, yo dejé de fumar marihuana, varón. Pero el proceso que yo tenía con ella, yo le empezaba a maltratar, a ofender e insultar, varón, de una manera totalmente que no tiene idea, que ninguna mujer se merece eso, varón. Pasó el tiempo, varón, varón. Yo en más problemas, varón. Entonces me arrestaron, me metieron con marihuana a la cárcel, varón. Me metieron con una cantidad de marihuana, varón, que la tenía para distribuir, la tenía las bolsitas, total, la báscula y todo en mi carro, y un menor de edad, varón, en el carro, varón. Me llevaron a mí preso, varón, y entonces cuando yo estuve allá como 3-4 días, varón, encerrado, varón, volví y salí, en vez de salir con menos problemas, salí con más problemas, salí más enfermo de la cabeza, a consumir más sustancias y a meterme más en eso. Entonces al mes me volvieron a arrestar otra vez, varón, volví a la cárcel, varón. Entonces dije yo, Señor, yo voy a salir de aquí, perdóname, haz lo que tú quieras, pero yo quiero salir de aquí. Yo te prometo que voy a seguir tu camino. Mas sin embargo volví a salir. Al siguiente mes me volvieron a arrestar, me volvieron a meter, varón, con la misma situación, varón. Y llegó el momento, varón, que vino la muchacha con la que yo estaba y me dijo, bueno, me dijo, si tú no dejas esto, yo te dejo. Pero tienes que parar a esto. Pero lo problema que era que ella estaba sustentando ciertas sustancias a mí. Porque yo le decía, mira, si tú compras tantas sustancias, yo voy a vender y vamos a hacer dinero. Y ese dinero nunca se veía porque la ganancia yo me la estaba consumiendo. Conocí ciertas personas que usaban diferentes sustancias, que era cocaína, que era metanfetamina, que era todo ese tipo de cosas, varón. Entonces yo empecé a consumir todo eso también, varón. Comencé en un estado postrero más peor, varón. Dejé una cosa para irme a la otra, varón. Entonces empezamos ella me hizo que yo dejara ese hábito de fumar. Entonces dejé ese hábito de fumar, varón. Logré pasar eso, pero me hundí en el alcoholismo, varón. Me hundí más y más en el alcoholismo, varón, porque yo pensaba que mi familia era la que no me quería. Pensaba porque mi familia no me quiere, porque mi papá nomás solo me critica, porque solo mi mamá nunca estuvo conmigo. Y entonces, ¿cuál es la razón de estar aquí? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Yo llegaba a pensar tanto así, varón, que yo lo único que quería era o matar a alguien o matarme yo, varón. Los demonios me estaban atacando de una manera horrible, varón. Entonces dejé de fumar, varón. A los meses después ella se alejó de mí, nos alejamos, nos separamos. En ese mismo trasmedio, varón, yo empezaba a fumar cigarros. Llegué a un día, en una noche, varón, a fumarme 3 cajetillas de cigarro en una noche. Que el siguiente día que yo amanecí, varón, que ni hablar podía, con una tos y cansado del pecho por tanto cigarro y tanto, porque yo me fui a vivir en la parte de enfrente donde ella vivía, y yo miraba todo lo que pasaba allí, y eso me hacía más daño, y empezaba yo a meterme en el alcoholismo. Pasaba hasta 4 o 3 días sin bañarme, varón, cosas que mi familia ni sabía, varón. Pasaba hasta 3 días allí sin comer, varón, y que nomás metiéndome sustancias, y traía el pelo demasiado grande, varón, demasiado grande, que no me lavaba ni los dientes. No me importaba, varón. Yo no me importaba el olor que yo despedía, varón. Y sin embargo había un amigo que me daba ray para el trabajo, y por mis mismas tonterías perdí buenos trabajos, varón, donde ganaba cantidades de dinero que pues yo nunca las aproveché, varón. Perdía mi trabajo y yo decía, ¿por qué? Pero nunca me analizaba, nunca me autoanalizaba yo mismo qué es lo que yo estaba haciendo mal, por qué estaba en esa situación. Y sin embargo, cuando alguien venía queriendo quitarme la venda, yo le pegaba una manotada en su mano para que la bajara, en la venda espiritual. Entonces yo le decía, no. O sea, ¿a qué yo me refiero con eso, varón? A que yo no permitía, no me ayudaba y no dejaba que me ayudaran.
Entonces yo me empezaba a someter más en ese tipo de cosas. Vino el momento que conocí a la mamá de mi hijo. La conocí en un lugar ahí, en un baile y todo eso, varón. Entonces ella me dijo, la única manera que yo me puedo ir a vivir contigo es... Si tú cambias. No, que me dejes embarazada. Y yo quería estar con ella, varón. Y yo dije, Señor, ¿qué debo de hacer para que esta mujer quede embarazada? Y administrado por el Señor, sentí en mi corazón decir que me resguardara 7 días, que no la tocara. A los 7 días después, está bien, pasaron cosas. Después de esos 7 días, pasaron 14 días, pasaron el mes, 2 meses y nos separamos. Cumpliendo 2 meses, yo le llamé a ella, que ella había viajado, y yo la miré a ella y le dije, ¿tú estás embarazada? Ella no me quiso decir. Y yo me preguntaba, ¿por qué no me quiso decir? Pero en ese trasmedio, varón, yo andaba mal, varón, no tenía trabajo, andaba vendiendo sustancias, cosas que me estaban dañando a mí más mal el testimonio mío, varón. Nadie creía en mí, nadie, varón. Donde miraban un fracaso, Dios estaba viendo que me iba a levantar de ese lugar. Donde miraban a alguien hundido, digamos, donde miraban suciedad, Dios miraba la restauración, varón. Entonces, simplemente salió embarazada, me llamó la hermana de ella, hey, Héctor, ella está embarazada. Yo le digo, ¿en serio? Yo no me lo creía, porque yo jamás me imaginaba eso. Entonces convencí a esa persona que nos fuéramos a vivir a un lugar, y yo sin tener un lugar propio, varón. Sin embargo, nos fuimos a vivir a la casa de la mamá, a la casa de mi suegra, y allí fue un problema, varón. Nació mi hijo y yo sin encontrar un trabajo, varón. Y sin embargo, la mano de Dios nos sustentó. Nació mi hijo, varón, que hay cosas que a mí me han dolido, varón. Ahora ya no puedo remediar nada, varón, porque mi hijo nació, y sin embargo hubieron ciertas personas de mis primos que estuvieron allí, varón, y llevaron ropa, llevaron comida, llevaron cosas, varón, sin yo pedirlas, varón. Dios las puso a ellos en ese camino. Y yo hasta esta fecha, yo me doy cuenta cómo Dios se manifestó tras medio de ellos. Y puso ese corazón en ellos para que la mano de Dios, Él me mostró, ahora Él, en las oraciones que yo hago, Él me ha dicho, me dice, fui yo quien tras medio de ellos te llevó todo eso, porque no te dejé solo. Entonces pasaba el tiempo, varón, yo hacía planes con ella, y le digo yo, vamos a ir a tal lugar con el niño. Ella pasaba con el niño en la casa, y nunca yo llegaba a la casa, varón. Yo del trabajo me iba con mis amistades, varón, a tomar, a comprar sustancias, a estar en los bares, a estar metido, varón, en muchos lugares, varón, peligrosos, varón, en lugares que yo andaba en carros, varón, que andaban con la placa de otro carro montada, sin licencia, sin nada, varón. Me suspendieron la licencia por un rato, y yo no me preocupaba por sacar nada de eso, varón. En vez de preocuparme, me empezaba mejor a alejar más de las cosas de Dios. Me hablaban los pastores, ven que Dios tiene un gran propósito para ti, Dios te va a restaurar, Dios quiere hacer cosas contigo, pero deja que lo haga Él. Entonces fue pasando el tiempo, varón. Yo desaproveché el primer año de mi hijo. Voy a decir los 2 primeros años. Cumplió el primer año, varón, no tenía nada ni para partir de un pastel, varón. Y eso a mí no me importaba, varón. Yo andaba tirado, varón, arrastrado como no lo puede tener la menor idea. Hay muchos que ya me conocen aquí en Elkhart y parte de Goshen, en muchos lados me han conocido, y me han conocido cómo yo he andado. Entonces a ellos no les impacta escuchar este testimonio, pero para los que no me conocen, a lo mejor tal vez sí, no es el gran testimonio que tengo, pero simplemente siento que ahora Dios me ha preparado. Y sin embargo, varón, volviendo al tema de mi hijo, varón, él cumplió 2 años, tampoco tenía, varón, para comprar de nada. Y me empezaba, para el tiempo del COVID, varón, mi hijo pedía cosas y yo no se las podía dar, varón.
¿Qué es lo que hacía irme en la casa? Dice que diré que ella resuelva. Y yo hacía planes, le dije, vamos a ir a tal lugar, y yo no llegaba a la casa. Compraba ropa en la calle. Prefería ir mejor a Walmart, a irme a cualquier tienda a comprar ropa. Y cuando en la casa hacía falta un plato de comida para mi mujer y mi hijo, ¿no? Prefería yo comprar mejor un 18 de cerveza y tomármelo con mis amigos. Y yo gastaba cantidades de dinero, varón, en bares, varón. Cuando una botella de licor costaba fuera $30, varón, dentro de los bares cuesta $175, varón. Y yo me iba a veces, varón, con mujeres, y yo gastaba todo ese dinero sin importar qué era el lunes en la casa. Compraba hasta 2, 3 botellas de $175, todo mi cheque, varón. Porque yo tuve un trabajo que yo estaba llevando $1,500 para la casa, varón. Libres ya libres. Pero esos $1,500 me hicieron más daño que lo que yo pensaba, varón. Empezaba a someterme más droga, comenzaba a comprar aquellas cantidades de droga, varón. Eran las 3 de la mañana consumiendo droga, llegaban las 6 de la mañana consumiendo droga, se llegaban a las 10 de la mañana todavía sin dormir nada y consumiendo droga. Se llegaban las 11 de la mañana todavía tomando y consumiendo droga. Yo era una de las personas que esperaba afuera. Mire, el alcohol se me había acabado, varón, y yo me iba para el licor a esperar hasta que abrieran la puerta. Porque yo ya estaba tan seco de, según yo, que quería seguir tomando. Y tenía ciertos amigos que se iban conmigo y nos esperábamos hasta 3 horas haciendo línea, varón, ahí en la licor, hasta que abran. Y ahora, varón, digo yo en día, allá en la iglesia a veces voy y a veces uno se desespera por 2 horitas de prédica, 2 horitas ahí está con sueño. Y ahora cuando yo me pongo a recordar, varón, aquel montón de tiempo que yo tenía ahí esperando por ciertas cantidades de alcohol, me gastaba todo mi dinero en eso, varón. Fue pasando el tiempo, varón, y me separé de la madre de mi hijo. Me separé por la misma situación, varón. Hay muchas mujeres que ahora en día que están viviendo esa situación, varón, que tienen un marido y no lo dejan porque supuestamente por la responsabilidad de los hijos, que tienen un marido que es borracho, que las trata mal, que no les provee a la casa. Yo llegué al momento hasta de tratar lo más horrible de la mamá de mi hijo. Me metí a problemas, varón. Me metieron una orden de restricción porque yo llegué a la casa de ella, abrí la puerta, me metí, varón. Le empujé y ella tenía unos moretones no sé dónde. Y que los policías dijeron de que yo se los había hecho cuando no fue de esa manera. Sí hice el acto, varón. De entré, yo admito, yo acepto mi error. Yo les dije a los policías, en las jueces, que sí le empujé bajo de una ira, bajo de un enojo. Pero ahora, varón, ella, allí dijeron que yo la traté de matar y todo. No, yo no quise hacer eso. Yo solo quise ir por mis cosas y ver a mi hijo. Entonces, ahí empezó otro problema, varón. Cuando yo estaba trabajando, varón, para una de las Harveys, que acá hubo un tiempo que se puso muy bueno y usted lo sabe. Entonces, en ese tiempo yo quise arreglar mi licencia, varón. Quise hacer las cosas diferentes cuando estaba en ese problema. Pero tras medio de eso pasaba, varón, más me comenzaba a hundir en el alcohol. Y me fui a vivir con un amigo, varón, por el cual yo le agradezco a ese amigo que el día de mi cumpleaños maté un cerdo, hicimos un lechón y todo, varón. Y yo esperaba otro tipo de regalo y sin embargo me llevaron de regalo, varón, como 14 botellas, varón. Me hicieron un mal total. Empecé a tomar todos los días, varón. No había día que no tomaba. Todos los días, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Empezaba a tomar y esa noche ya llevaba mi segunda botella. Y viene mi amigo y me dice, me quita la botella de mi mano. Hey, dame un trago, me dijo. Y yo le doy la botella y la tiró en mis pies. Deja de estar tomando tanto, hombre, me dice, que te vas a morir. Y me escondieron todas las botellas. Yo enojado que quería matarlos, varón. A mi propio amigo, varón, que me estaba haciendo un bien, yo quería meterle una navaja, varón, diciéndole que no era la vida de él, que me dejara a mí en paz. Pero todo eso ocasionado gracias a la separación
Y yo tachaba a la mamá de mi hijo como la peor, varón. Pero sin embargo, quien no se estaba viendo, la Biblia dice que no le puedes sacar la paja del ojo a tu hermano cuando tú tienes una viga que sacar. Entonces ese texto bíblico estaba en mí, que yo le quería quitar la paja del ojo a la mamá de mi hijo, pero yo tenía una totalmente viga en mi ojo, varón, que no la... ¿Cómo yo iba a hacer eso, varón? Sin embargo, el del error era yo, varón, que yo no disfruté el tiempo con mi hijo, varón. Yo me alejé de la familia, varón, por andar de borracho. Prefería 1000 veces a mis amigos que mi familia, varón. Y hay cosas que hasta la fecha, brother, a veces yo me pongo a pensar, wow, ¿por qué yo desperdicié ese tiempo de tus hijos, de los dos, desde que nace hasta como los 3 años, varón, es el mejor tiempo, varón, para tú tenerlos cargando y todo eso. De los 5 parrillos, ya los niños ya no quieren que ya los cargues mucho, ya se empiezan a decir, no, ya tener un poco de vergüenza. Entonces yo desperdicié ese tiempo, varón, pero no es tarde. Aquellos que están pasando por esas mismas situaciones, yo les digo, no es tarde, aprovecha el tiempo con tus hijos. Si en vez de andar tomando y en vez de irte con tus amigos, mejor vete a traer a tus hijos si no vives con la mamá de tus hijos, o disfruta el momento con tu familia. Entonces, varón, me empecé a meter a ese problema. Entonces quise arreglar mi licencia, varón. Y la persona esta que hizo el check del background, que le dicen aquí, a checar todo mi récord, varón, me dijo, oye, me dice, te puedo dar con tanto dinero, pero aquí tienes una orden de arresto. Y aquello cayó como un balde de agua fría en mi cabeza, varón, que yo no sabía qué hacer. Ya no trabajaba a gusto, porque yo miraba a ciertas personas en donde trabajaba que los iban a sacar, varón. Yo dije, bueno, Dios, yo voy a hacer las cosas bien. Fui yo el culpable. Y yo manejaba así sin licencia, me iba a meter hasta a Texas, allá, varón, manejando sin licencia y borracho, varón. Entonces cuando yo, varón, me fui a encerrar 3 días voluntariamente, allá adentro pasaron cosas, varón, donde yo dije, cuando salga de aquí voy a salir mejor. Pero no salí mejor, varón. Unos días estuve en la iglesia, fue cuando yo me empezaba a meter a casa de restauración, varón. Y allí anduve bien, varón. Unos días. Una hermana de la iglesia, no voy a mencionar el nombre, pero una hermana de la iglesia me invitó, varón, cuando estaban en la iglesia pequeña. No quise ir. Antes de que yo fuera, varón, yo ya había acabado de salir de la cárcel, varón. No estuve por mucho tiempo, pero esos días allá adentro me sirvieron de recapacitar y autoanalizarme a mí mismo qué yo estaba haciendo. Y sin embargo, varón, Dios me empezaba a hablar de una manera bonita adentro, porque yo me arrodillé, varón, y le prometí algo a Dios. Señor, cuando yo salga de aquí, yo me voy a convertir hacia ti y voy a hacer las cosas bien. Pero sin embargo no lo hice. Salí, empecé a meterme en un trámite de cortes inmenso, varón, botadera de dinero. Yo, de todo el tiempo que yo he estado aquí en Estados Unidos, la mayoría de tiempo nomás he estado trabajando para estar pagando cortes. Y no había visto ni una para mí, varón. Las mujeres que después de lo que pasó con las cosas de la mamá de mi hijo, mala fama mía se engrandeció, que todo es cuidado. Las muchachas decían, cuidado con ese le golpea a las mujeres. Y me empezaba a sentir solo, me empezaba a sentir me empezaba a sentir mal, varón. Conocí otra muchacha después de eso, varón, en ese proceso que estaba, con la cual pues me enloquecí, varón. Y fue en el transmedio que estuve ahí en la iglesia con ustedes, que yo iba y no iba, iba y no iba, varón. La conocí, me empecé a enloquecer más todavía, varón. El estado postrero mío llegó a ser peor que los anteriores años, varón. Porque esa vez, desde el 4 de julio, desde el 1 de julio, varón, me empecé, varón, según yo, a vender sustancias y a querer tener dinero. Sí sacaba dinero,
porque había encontrado una persona que me las vendía bajo precio, mucho más bajo el precio, perdón. Entonces, la ganancia mía era la ganancia mía era de bastante dinero, varón. La ganancia mía que estaba quedando, varón, era mucho dinero, varón. Porque el precio que me daban, la cantidad grande, varón, wow, era que yo digo, wow. Entonces, yo la ganancia mía la consumía, varón, en alcohol. Vivía en casa, varón, vivía en una casa yo solo. Entonces, ahí en esa casa pasaron tantas cosas, varón, que llegó un momento que estaba con tantas manchas en mi cara, varón, la piel escamosa. No me bañaba tampoco, varón. Y pasé desde el 1 de julio hasta el 9 de julio tomando 9 días y 9 noches en esa situación. Tenía mucha gente que llegaba allí, varón, a comprar cosas. A llegar gente anciana, gente, yo me quedaba, wow, mujeres, varón. Yo me quedaba, wow. Pero en ese transmedio, varón, uno de los amigos que estaba ahí conmigo, varón, que yo estaba drogándome de una manera todos los días, varón. Me acuerdo esa noche que él me dijo, hey, brother, me dijo, ¿tú qué haces acá? Me dice. Y fue tan cómico, varón, porque él me dijo, él me había visto una cantidad de droga que yo tenía en mi bolsa. Y me dijo, ¿por qué no me das esa droga para mí? Déjala para mí. Me dijo, eso no es para ti. Entonces yo en mi mente dije, ¿cómo ahí dentro otra vez el texto bíblico que dice, ¿cómo que me quiere quitar la paja de mi ojo a mí y él tiene una viga que quitar? ¿Cómo me puede estar dando consejos a mí si estamos en la misma situación? Pero en realidad esa palabra me impactó tanto porque él mencionó a Dios en ese momento. Me dice, mira que yo llegué a pensar, me dijo, que tú habías cambiado, me dice. Tú te ves mejor en la iglesia, ¿por qué no te regresas a la iglesia? Él en su borrachera, él en su loquera, varón. Y yo no le hice caso. Mas sin embargo esa palabra comenzó a dar vueltas en mi cabeza, varón. Pero yo no le tomé importancia, empecé a drogarme de una manera loca, varón. Cada 5 minutos. No le miento, varón. Hay personas que aquí en Elcar saben cómo yo fui. Hay personas que me miraron arrastrado, varón, pidiendo yo a veces, varón. O a veces yo, varón, con los ojos todos rojos, varón, sin dormir, varón. De dejar una sustancia a someterme a otra sustancia, varón. Porque yo era de las personas que si usted me ponía un banquete de drogas en la mesa, de X droga, yo le agarraba un poquito de cada una y me las metía. Si usted me ponía 5 botellas, yo tomaba un trago de cada botella, varón. Agarraba los carros, varón, aceleraba, pasando las luces en rojo. Y es más, la misericordia de Dios, varón, jamás permitió que un policía me parara tomado, varón. Yo vendía todo ese tipo de cosas. Y sin embargo, varón, llegó la noche, varón, en la que le llamé al pastor, varón, Aquino. Le hice 15 llamadas esa noche, varón, y le llamé a la pastora, porque llegó el momento, varón, que ya mi cuerpo ya no aguantaba más. Yo llevaba 8 noches sin comer y 8 días sin comer. Lo único que me había comido era un taco, varón, y eso era todo. Pero yo amanecía tomando y bebiendo, tomando y consumiendo ese tipo de drogas. Le llamo al pastor. Le digo, pastor, ya siento que la mitad de mi cuerpo se está muriendo, varón. Yo sentía que el lado izquierdo de mi cabeza sentía como que me estaban pegando con un martillo. Y ya mis narices, varón, estaban tapadas, varón, estaban negras de suciedad adentro, varón, de sangre, varón. Y la sangre se había coagulado dentro de mis narices. Es una historia que nadie la sabe más que Dios y ciertas personas que me vieron, varón.
Y cuando yo me sonaba, varón, era una cantidad de sangre coagulada que salía de mi nariz, varón, pedazos de sangre que ya no. Y tras medio yo limpiarme la nariz, yo lo que hacía era pintar otras 5 líneas o 30 líneas, varón, y meterle las que podía meterse, varón. Y volvía, la nariz se tapaba, varón. Era tanto dolor que me empezaba a caer por esta mitad, varón, que yo no aguantaba. Y le llamo al pastor y le digo: pastor, yo quiero que haga una oración porque este día yo me voy a morir. Y él me dice: Héctor, pero deja de hacerlo, deja de tomar. Y yo, sin embargo, no le hice caso, seguí tomando, varón. Llegó en el momento, varón, que el mismo demonio me influyó aquel pensamiento, varón, de que yo no servía para nada, varón. Quebré una botella y comencé a ocasionar problemas, varón. Le llamé al pastor, varón, también nuevamente, varón, con una abertura en el cuello mío, varón, una abertura que me pusieron 4 puntos, varón. Y que ese día, por misericordia de Dios, porque Dios hizo que yo me limpiara ese carro y sacara todo, varón. De ahí adentro saqué navajas y todo. Y esa noche yo andaba buscando navajas en mi misma mente, poseído por demonios en mi cabeza, varón, que ya quería desaparecerme, pero no encontré. Con la llave del carro, varón, yo empezaba a agarrarme así, varón, en mi misma loquera, varón. Porque andaba pasado de copas, andaba malo, varón. Y que el siguiente día, varón, lleno de sangre, toda esta parte de aquí de mi cuerpo, varón. Y con esta cosa infectada, no quería ir al doctor. Vino un pastor de acá de Elcar, que llegó y me dijo: mira, tú necesitas ir allá. Necesitas ir al doctor. Yo dije: ¿qué voy a decir? No, pues déles una mentira. Y yo llorando, varón, porque que ya no aguantaba, ya no quería nada, no saber nada, varón. Mas sin embargo, Dios siempre fue metiendo la mano, varón, y no permitió que la muerte, varón, llegara a mi vida, varón. No permitió que mi alma se perdiera, varón. A mí no me importaba si tenía hijo o no, varón. Yo me importaba nada, no me importaba nada, varón. El día que paré de dejar de hacer todas esas cosas, varón, fue un 10 de julio, varón. Había perdido casa, había perdido mi hogar, mi familia, mi hijo. Había perdido a toda mi familia, varón, por mi actitud, por mis malas decisiones. A veces la gente se pregunta, dice: ¿por qué yo estoy aquí? Analízate tú por cuál tú estás. No cuestiones a Dios, porque a Dios lo encontramos en un puesto. Por ejemplo, varón, aquí tenemos esta botella de agua. Entonces, si tú tienes sed de algo, del cambio, si yo tengo sed, yo agarro el agua y ya sé dónde está arriba de la mesa, y la agarro y me la bebo. Vuelves, tú la pones en la mesa y esa botella no se mueve mientras tú no la muevas. Así mismo es Dios, varón. Hay gente que está cuestionando a Dios y diciendo: porque yo lo hice, varón, yo lo hice. Yo cuestioné a Dios. Yo dije: ¿por qué no haces un cambio en mí? Bueno, yo soy quien te va a ayudar a hacer el cambio. Yo te presento el plan del cambio, y mi plan de salvación está en medio de Jesucristo. Y mientras tú no te reconcilies con Jesús, tú no vas a ver la mano de Dios moviéndose en mí, en ti. Entonces tú ya sabes cómo encontrarme, tú ya sabes dónde estoy, tú ya sabes dónde hay personas que yo estoy usando para que te hablen a ti, pero más sin embargo tú has sordado tus oídos y has tenido una venda en tus ojos que no la quieres ver. Mas sin embargo yo te he soltado para que hagas lo que tú quieras, porque la decisión tuya, tú tienes la decisión cuándo y cómo cambiar. Tienes el deseo de hacerlo, varón, pero a veces no te deja. Hay demonios que están ahí turbando, te están metiendo mentiras que no sirven, te están metiendo cosas en tu cabeza, varón, de que te suicides, de que hagas una inmunidad de cosas, que te metas drogas, que te hagas muchas cosas, varón. Habían pensamientos en mi cabeza, varón, hasta de ponerle la pistola a ciertas personas, a la mamá de mi hijo, a mi hijo, y me decía aquel demonio en mi oído, varón, diciéndome: y luego te pegas un tiro tú.
Varón, eso es algo tan fuerte que tienes que estar peleando con eso, varón. Entonces el 10 de julio, varón, yo me reconcilié con Jesús, varón. Y yo le dije a la pastora, pastora, yo vengo acá, yo venía sin, yo ya había perdido ya hace el trabajo casi ese, varón. Había mentido que estaba enfermo. ¿Enfermo qué? Enfermo del alcoholismo, varón. Enfermo de la drogadicción, que ya no aguantaba, varón. Me reconcilié, varón. Ese día, desde ese entonces, varón, yo estoy aquí donde estoy, varón. Fue pasando el tiempo siempre allí, varón, y el enemigo me empezaba a meter cosas en la cabeza, que yo iba a estar solo. Hubo un tiempecito que me desvié, varón, como por 3 días. Perdón. Me desvié por unos días, varón. Y entonces en esos días, varón, yo caí de rodillas nuevamente. Le dije, Señor, ¿hasta cuándo yo voy a seguir haciendo esto en ti? ¿Hasta cuándo yo voy a empezar a hacer aquel cambio? Señor, ¿hasta cuándo tú me vas a poner una esposa? ¿Hasta cuándo yo voy a salir de este agujero? Entonces, cuando menos acordé, varón, el Señor mismo me había puesto en mi corazón: tú tienes que seguir en la oración. Ve y no mengue, no dejes de orar, porque en la oración es donde yo me manifiesto. Búscame en ayuno y en oración. Y empecé a hacer eso, varón. Y el Señor me comenzó a ministrar, a decirme, a sentir en el corazón. Porque si yo digo decir, pues hay mucha gente que dice cómo Dios te habló, te llamó. No, uno comienza a sentir la administración en su corazón incondicionalmente, varón. Y entonces empezaba a sentir que yo tenía que hacer eso para empezar a ver la mano de Dios manifestarse. Y empecé, varón, a obedecer en lo pequeño. Porque dice la palabra de Dios que cuando le fuiste fiel en lo pequeño, Él te pondrá en lo alto. Entonces el Dios te está pidiendo que nomás le seas fiel en las cositas pequeñas para que Él te ponga sobre lo alto. Entonces comencé a someterme, varón, y me cayó un mensaje una vez y alguien que me dice hola, y yo le digo hola. Entonces, wow, el cambio que Dios ha empezado a hacer en tu vida es extraordinario. Nunca pensé que eso iba a pasar en ti. Y yo le digo, ¿tú quién eres? Soy aquella persona que tú me invitaste a comer, me invitabas a salir, mas sin embargo yo no quería contigo. ¿Por qué? Le dije yo, recuérdame, que no me acuerdo quién eres. Entonces me comienza a decir, soy aquella persona que por tras medio de tu prima me conociste. Y ya me empecé a acordar más o menos. Y le digo yo, ¿por qué no saliste conmigo? No, porque yo no quería un hombre borracho. A los 7 meses después, estaba presentando a esa mujer enfrente del pastor. Y le dije yo, el pastor, yo me voy a casar con ella. Cuando yo en mi mente, varón, el enemigo me había metido a mí por mi mala racha, diciéndome, tú jamás te vas a casar, tú te vas a morir soltero, síguete metiendo drogas, sigue haciendo esto, tú jamás vas a cambiar, no creo en tu cambio, tú no lo vas a hacer. Pero esas son las mentiras del diablo que está metiendo ahora en la juventud. Es la mentira del diablo que está metiendo, varón, hasta en gente adulta, varón, hasta gente ya mayor, varones, está metiendo mentiras. Pero esas son mentiras del diablo para que tú no te levantes de donde estás. Pero sin embargo dice la palabra de Dios, levántate y resplandece. Y cuando yo leí esa palabra, hice lo que la palabra decía, varón, y empecé a levantarme y empecé a sentir que empezaba a resplandecer y comenzó a acomodarse, varón, y llegaba persona tras persona a mi vida, varón. Por ti caso que usted agarra un rompecabezas, y si le rompecabezas se compone en 100 pedazos, usted reparte esos 100 pedazos a 100 personas. Y venía una persona, aquí está una piececita de tu rompecabezas, la ponía. Venía otra persona, aquí está la piececita que se te había perdido. Y cuando empezó a llegar Jesús a poner la última pieza, varón, yo empezaba a llorar, varón. Ahora yo, por la gloria y la honra de Dios, yo estoy casado, varón. Ahora por Dios, porque Dios me puso a esa mujer, varón, estoy felizmente casado, varón. Y empezó a acomodar cosa por cosa, varón. Pero todo fue porque yo empecé a obedecer y a honrar a Dios en lo que me ha estado pidiendo, varón. Ahora puedo decir, yo no vuelvo atrás ni pensándolo, varón. Hay momentos que sí, en lo cristianismo hay altas y bajas, varón, pero en las bajas es donde Dios te está probando y donde Dios te dice, acá en este momento es donde yo quiero saber quién en realidad tú eres. Si eres el verdadero hijo que yo quiero, o eres aquel cobarde que vuelve y regresa, porque los vicios se han ido de ti, pero tú te vas de los vicios, perdón, pero
tú sabes, tú te vas de los vicios, pero los vicios no te van a buscar a ti. Simplemente tú sabes cómo regresar al vicio, tú sabes cómo encontrarlo, tú sabes dónde están. Entonces no hay excusa para decir, no, yo regresé al vicio, es que el vicio me anda buscando, es que las tentaciones me andan buscando. Mentiras, porque las tentaciones están donde tú las estás buscando. Entonces simplemente uno tiene la capacidad. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de dominio propio, varón. Entonces nosotros, varón, nosotros tenemos eso, varón. A veces se nos hace difícil, varón. Y ahora yo, varón, que estoy acá tras medio de estas cámaras, tras medio de su programa, le doy primeramente gracias a mi Rey Celestial y gracias a usted por la oportunidad, mi amado siervo, y que sea Dios abriendo y extendiendo más oportunidades para personas que tienen testimonio, varón. Hay más cosas, pero por debido al tiempo, varón, no las voy a decir, pero en otra oportunidad, varón, sí las vamos a hablar, mi siervo. Pero simplemente para lo que yo estoy acá, varón, es para aquellas personas que no conocen de Jesucristo, las personas que no me conocen de mí. Yo les invito que prueben de esto que Dios ha hecho en mi vida. A lo mejor tú no sabes si lo que te estoy diciendo fue cierto, pero para acá el copastor que está enfrente de mí, él me miró, me ha mirado en las más bajas, y yo te puedo decir que lo mismo que Jesús ha restaurado mi vida, lo puede hacer en tu vida. No permitas que alguien de tu familia venga y tras medio, que el demonio tras medio de ellos se meta a tu cabeza, porque cuando eso pasa te empiezas a cortar, te empiezas a querer, te desechas tú mismo. No permitas que el esposo que tú tienes en tu casa haga y venga a sentirte mal. No permitas que eso pase. No permitas que el enemigo quite el tiempo tuyo con tus hijos ni con tu familia. Hombre que me estás escuchando, hombre que estás viendo este video, o que ya lo viste o que lo vas a ver, no importa cuando lo vayas a ver, pero cuando llegue a tu mano, yo te estoy diciendo que hay una oportunidad. Y si tú estás viendo esto, es porque Dios ha permitido, así como Dios permitió aquel día que ese mismo muchacho me hablara a mí y me dijo a mí, hey, regresa a la iglesia, vuelve para allá, porque allá es donde te ves mejor. Y cuando yo comencé a ver las cosas, Jesucristo comenzó a quitar todo vendaje de mi vida, y todo ese vendaje se ha ido. Ahora yo no necesito de una droga, ahora yo no necesito del alcohol, ahora no necesito nada de eso. Más sin embargo, el enemigo a veces ha querido poner cosas en mi cabeza de que yo me avergüence de lo que estoy haciendo, pero sin embargo yo no me avergüenzo. Yo no tengo motivo ni razón para regresar atrás, ni para impulso. Dice mi amada pastora, dice, no hay que regresar atrás. Yo te digo ahora, levántate y resplandece, porque tras medio de ti tu familia va a buscar de Dios. No estanques el privilegio que Dios quiere darte a ti. No estanques todo aquello. No hagas casa. Una vez yo estuve dando una predicación que no hagamos casa en el desierto, pero a veces yo creo que tú te estás sintiendo, si tú estás ahí en esa situación, si tú te estás sintiendo lo más despreciado, la palabra de Dios dice que de lo más vil y lo menospreciado Dios recogió para avergonzar a aquellas personas que están aquí en la tierra, para avergonzar al enemigo, para levantarte a ti. Yo te digo ahora, levántate y resplandece, vuelve al camino de Dios, busca una iglesia allá donde sea que estás. Si estás en República Dominicana, si estás en El Salvador, si estás en Guatemala, si estás aquí en Estados Unidos, y si estás en cualquier parte del mundo que nos estés viendo, yo te digo, el diablo te has tenido con mentiras. Joven que me estás escuchando, si estás pensando que tu padre no te quiere, sométete a tu padre, pero primeramente acepta a Jesucristo en tu corazón, para que veas que las cosas se comiencen a acomodar a la manera, para que así como tú, como Dios hizo en mi vida el día que yo me casé, Dios vino a poner personas en mi vida a traerme la piececita que me hacía falta en el rompecabezas, pero todo gracias a que yo empecé a buscar de Jesús. Y nosotros sin Jesús no somos nada, amado hermano. Ahora yo sí me puedo parar detrás de una cámara y decir, Dios me ha levantado, porque yo no podía. Las veces el problema es que si tú te alejaste del camino de Dios, varón o hermana o familia que estás allí escuchando, te voy a decir una cosa: no importa la vez que
las veces que te hayas caído. Aquí lo que importa es la vez que te levantes y resplandezcas ante los ojos de Dios. Y tú tienes que ser la luz en medio de las tinieblas. Y si en tu casa no quieren caminar contigo, no importa, tú aceptas a Jesucristo y tú llévalo a la casa. Porque así mismo como yo lo he hecho, así mismo Dios me ha levantado de una manera extraordinaria. Así mismo lo quiere hacer contigo. Dios me apartó de la drogadicción, Dios me apartó del alcoholismo, Dios me apartó de todo aquel vicio que yo tenía, que yo me gastaba mi dinero en todo. Ahora yo empecé a ver una esposa, un hogar, algo que yo jamás pensaba que iba a tener. Ahora yo tengo ciertas cosas, ciertos privilegios, y el privilegio más grande que tengo es ser hijo de Jesús, ser seguidor de Dios. Es el privilegio. Lo que más me impactó fue cuando me invitaron a esta iglesia que se llama Casa de Restauración. Y cuando dice casa, te habla de que vengas. El nombre a mí me impacta tanto. Yo no sé si a los que conocen esa iglesia les impacta o no, pero a mí ese nombre me impacta tanto, porque cuando yo tengo entendido que casa es como cuando el hijo pródigo regresa a la casa. Entonces yo me sentí así en ese momento, que el hijo pródigo regresaba a casa, y el primero que yo vi ahí en esa casa de restauración fue mi pastor recibiéndome con un abrazo. Y yo jamás había sentido un abrazo tan sincero, jamás había sentido eso. Y cuando yo me senté en esa banca, ahí mismo empezó la restauración. Entonces creo que por esa misma palabra que Dios le dio al pastor, o le dio, no sé a quién le dio para ponerle ese nombre, en esa casa yo he regresado como el hijo pródigo y me he restaurado ahí. Y ahora te puedo decir que yo me he levantado en victoria, porque Jesucristo está en mi corazón, Jesucristo está conmigo, y así como está conmigo lo va a hacer contigo. Amado copastor, usted ha visto esa situación en la que yo he estado, que sin embargo creo que usted una vez me dijo: vas a llegar el momento que vas a dañar tu testimonio, vas a llegar el momento de que eso va a pasar a mayor y se va a tener que hablar en público. Pero sin embargo yo he tenido esa misma cosa, varón, que llegó el momento que mi abuela se murió, varón, y llegó el momento de que yo había cometido pecado en ese mismo día, varón. Y yo no lloraba, varón, porque mi abuela había muerto, sino lloraba porque yo había cometido pecado ante los ojos de Dios, varón. Y aquello, yo miraba que los hermanos me decían: fuerza, varón, fuerza. Pero yo no estaba llorando porque mi abuela se había fallecido, varón, sino lloraba por aquel dolor que yo sentía del pecado, Señor. Y donde yo sentía que el Señor me estaba hablando. Y entonces yo le preguntaba al Señor: ¿por qué me estás haciendo sentir así? ¿Por qué me haces todo esto? Que yo me ponga así, de esta manera. Y es porque el Señor me respondió: es porque yo te quiero usar en lugares bonitos, te quiero usar en lugares, pero tú tienes que estar limpio, tienes que estar en santidad conmigo, tienes que someterte más. Y sin embargo hoy me soltaron palabra, varón, que yo iba para ahí para el convivio de los caballeros siervos, cuando una cierta persona empezó a hablar ahí, varón, empezó a impactarme y empezó a darme duro en el corazón. Y fue el mismo Dios, varón, hablándome y diciéndome a mí que nos sometamos, varón, en la oración. Y pues si quieren ver ministerios grandes en la iglesia que yo estoy yendo, ahí se ora 24/7, los 7 días de la semana. Se ora en la mañana, se ora en la tarde. Y es por esa misma razón la cual la iglesia está creciendo, porque la comunión con Dios siempre está. Y si tú quieres ver un crecimiento en cualquier área de tu vida, en cualquier cosa, si tú quieres venir a los pies de Cristo a tus hijos, si tú quieres ver a tu esposo rendido a los pies de Cristo, o si tú quieres verte cerca de la bendición que Dios te quiera dar, tú tienes que estar siempre en esa comunión, ahí en tu aposento, donde nadie te ve, ahí donde solo en la intimidad con Dios, orándole todos los días. Y algo que me impacta, copastor, es que cómo Dios ha hecho todo, cómo Dios me ha respondido, varón. A veces nosotros nos justificamos con Dios, pero Dios no es el malo, Dios es bueno, varón. Dios mira que nosotros somos los que le fallamos, varón. Entonces nosotros a veces no tenemos miedo de lo que Dios vaya a hacer en contra de nosotros. Yo sí tengo miedo, varón, que cuando le fallo, varón, yo sí me duele el alma, varón, porque tengo miedo, porque yo estoy provocando la ira de Dios. Y cuando la ira de Dios
cae sobre nosotros es algo muy amargo, varón. Entonces, si tú no has pasado por ningún problema de los que yo he pasado, yo voy a invitarte hoy que aceptes a Jesucristo, que dele gracias a Dios que no has llegado a eso y no estés esperando llegar a ese punto, porque si llegas a ese punto probablemente no vas a estar contándolo tras de cámaras como yo lo estoy haciendo. Probablemente que en la primera salida tú fracases y tú ya no vuelvas a tu casa más. Yo te digo, quédate en casa y sométete a Cristo. Dios te ama, amado hermana, amado hermano que estás allí viéndonos. Dios te ama, los ama de una gran manera, que Dios puede ser, Dios restaura tu vida, pero tú tienes que dejarlo entrar a tu vida. Tú tienes que dejar quien administre tu vida es Jesús, y que sea Él el único guiando tu vida. Es un poco difícil porque la verdad hay gente que nunca confía en ti. No te sorprendas que si tu familia viene a hablar de ti, que no importe eso. Solo te dejo de tarea esto: busca la historia de Jesús. ¿Qué le pasó a Jesús en esta tierra? El hombre que fue santo, un hombre que no mataba ni una mosca, aquel hombre que no debió morir en la cruz del Calvario, pero sin embargo Él entregó su vida por ti y por mí, para hacer este cambio, para Él manifestarse tras medio de ti. Entonces no tienes por qué preocuparte porque a Jesús lo maltrataron, lo criticaban y todo eso. ¿Y qué tú puedes esperar ahora en la tierra? Que habemos muchas personas que hay aquí humanamente que siempre van a poner una crítica hacia ti. No te preocupes, que no te duela eso, que si todo lo que haces tú lo vas a hacer para Dios y no para el hombre. Entonces yo estoy terminando con esto. Nomás les invito que allá donde están le den seguir a la página, compartan este video para que muchas personas que no conocen historias como estas, que la puedan escuchar. A lo mejor tal vez has escuchado testimonios más impactantes. A lo mejor estás acostumbrado a escuchar de que el que estás testimoniando diga que ha matado a alguien. A lo mejor estás acostumbrado a escuchar que Dios lo sacó de la muerte. A lo mejor estás acostumbrado a escuchar otro tipo de testimonios, pero el mío es único porque Dios lo hizo así. Yo lo único que sé decirte es que por la misericordia de Dios yo estoy vivo. Me libró de un accidente muy grave. Me libró de una sobredosis de alcohol y de drogas. Y he logrado a tener una familia que Dios me ha dado. Asimismo también lo puede hacer contigo. Pero no endurezcas tu corazón, porque entre más endurezca tu corazón, el enemigo se va a meter a tu casa, a tu vida. Pueda que hoy estés viendo este video y al apagar el celular y montar tu carro, o subir el autobús, o subir la motocicleta, la muerte salga a encontrarte. Probablemente hoy Jesucristo te está saliendo al encuentro tras medio de este video, y por la cual quiere que hagas una oración allá mismo. O si conoces allí, de donde sea que nos estés viendo, ve a una iglesia o llama a alguien que tú sepas que esté yendo a la iglesia y entrégale tu vida a Jesucristo. La vida que estás llevando desordenada, Dios la quiere ordenar. No te justifiques por lo que estás pasando. Solo simplemente pregúntate qué yo estoy haciendo mal. Autoanalízate, porque la gente que te rodea no es la culpable de que tú estés en ese agujero. El culpable eres tú mismo, que en vez de echarle tierra, estás sacando tierra del agujero y hundiéndote más. Tú tienes la capacidad, tú tienes ese dominio propio, tú puedes. Si hay mucha gente que te dijo que no podías, sí puedes. La palabra de Dios dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza. Y ahora vengo yo a despertar esa fe. Ten esa fe, que sí puedes. Tú puedes hacerlo, amado joven. Tú puedes salir de la depresión. Tú puedes salir de allí, dama que estás escuchando, o madre soltera, quien sea. Dios quiere restaurarte, pero tú tienes que entregar la vida a Jesucristo. Si tú sientes que tú sola no puedes, pues deja que Jesucristo te ayude y déjalo entrar a tu casa. Yo con esto termino, varón.
Y le doy gracias por esta oportunidad y esperemos que las personas que nos vayan a escuchar, que vayan a ver esto, vamos a dejar las redes sociales ahí en el video para que den a seguir y que compartan a la cantidad de personas que más puedan, para que no porque queremos likes, sino porque queremos que tras medio de este video ahí sean personas que se edifiquen y que restauren su vida. Porque así como Dios restauró mi vida llevándome a casa de restauración, que es un nombre tan hermoso que le han puesto a esa iglesia, asimismo también Dios quiere llevar a muchas personas a restaurar la vida, pero no quieren, varón. Ellos están tan sellados de la mente, pero ahora llegó Jesús tras medio de este video y que tú te paraste a verlo completo y a ver el final. Ahora Dios te dice: entrégame mínimo 2 minutos de tu tiempo, que en 2 minutos yo restauro tu vida, en 10 segundos yo te restauro, pero déjame entrar a tu corazón, déjame entrar a tu hogar, déjame entrar a la vida de tus hijos. Entrégame tu vida y la de tus hijos. Joven que me estás escuchando, el camino que estás llevando, tú piensas que estás disfrutando, pero no sabes si el día de mañana vas a regresar a tu casa o una silla de ruedas o vas a ir a parar a un hospital. Hay 3 caminos que te esperan si estás llevando esa vida. El primer camino es que vas a ir a parar a un hospital, así como yo fui a parar. Una semana hospitalizado sin poder ver nada. O puedes ir a parar a un cementerio. Por la gracia de Dios, yo no he parado a un cementerio, pero me accidenté enfrente de uno, ahí cerquita, por la cual Dios me libró de la muerte. O puedes llegar en una silla de ruedas a tu casa. Y tienes una opción más. Y la única que yo te puedo ofrecer en este día es que busques la que yo busqué, que es a Jesucristo. Que allí no vas a andar con miedo. Te olvidas del miedo. No existe miedo. Dios restaura. Él te va a restaurar. Y vas a salir a las calles a predicarle a los jovencitos que están alrededor tuyo, a las damas que están alrededor tuyo, a los caballeros que necesitan que dejen la rebeldía con sus esposas, que le den amor, que las traten como una verdadera dama. No sean machistas. Damas, hagan su trabajo como deben de hacerlo. Y sobre todo, busquen de Jesucristo. Levántate y resplandece, dice el Señor.